Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la parte final del curso de cinemática y dinámica de partículas. En esta ocasión vamos a concluir con el último tema que nos corresponde ver, que corresponde a la cinemática rotacional. Este tema nos permite abrir la puerta para el siguiente curso, que es la dinámica del cuerpo rígido. De ahí la importancia de revisarlo en este curso, y pues espero que hayamos podido aprender durante este periodo a través de estos medios y que tengamos la certeza de que pues todo el trabajo que desarrollamos y desempeñamos pues tendrá en lo futuro su razón de ser. Bien, pues vamos a trabajar con esta parte de la cinemática rotacional. Y pues bueno, ya hemos estudiado un poco acerca de lo relacionado con las rotaciones. Hasta este instante pues aprendimos a lo largo del curso al menos dos áreas de la mecánica clásica. La primera fue la cinemática, que nos enseñó la razón por la cual entendemos cómo es que se mueven los objetos cuando estos objetos tienen algún movimiento. Y entonces aprendimos que se mueven en una línea recta, en un movimiento rectilíneo uniforme, y si existe aceleración, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando se mueven en dos dimensiones, se mueven a través de un movimiento parabólico o de un movimiento circular. Si se mueven en una dirección vertical, puede ser una caída libre o puede ser un tiro vertical. Entonces, esto es lo que hemos aprendido en la parte de la cinemática, y en la parte de la dinámica pues también aprendimos la razón por la cual se mueven los objetos. Y la razón por la cual se mueven los objetos definitivamente tiene que ver pues por dos razones importantes. Una, de acuerdo con las leyes de Newton, la razón por la cual se mueven los objetos tiene su origen en las fuerzas. Si hay una fuerza externa que actúa sobre el sistema, el objeto tendrá una aceleración. Por lo tanto, al haber aceleración, habrá un cambio en la velocidad, y si hay un cambio en la velocidad, por lo tanto habrá un cambio en la posición. La segunda razón, que también viene de la segunda ley de Newton, tiene que ver con que hay un cambio en el momento, y este cambio en el momento pues evidentemente ocurre cuando hay fuerzas externas actuando sobre el sistema. Si ese cambio en el momento y esa fuerza externa actúa sobre un sistema por un instante de tiempo, proporcionará una aceleración, y dicha aceleración hará que haya ese cambio en el momento, y ese cambio en el momento se representa o se traduce como un cambio de posición. Bien, en esencia, bueno, el asunto es trabajar la parte vectorial para entender que el momento, que las fuerzas, las aceleraciones, velocidades y posiciones, todas estas son propiedades vectoriales que nos permiten de alguna manera aprender a entender y comprender el movimiento que tienen los objetos en el mundo físico, ¿verdad? Bien, entonces esto lo hemos aprendido, espero que ya lo tengamos bien manejado. Les vuelvo a dejar aquí una imagen de lo que es el movimiento circular, para que recordemos que en el movimiento circular tenemos el vector tangencial, que sería la velocidad tangencial, y tenemos asociado una aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta pues es la que habíamos nosotros aprendido y manejado cuando trabajamos con el movimiento circular uniforme. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es pensar que además de que pueda haber un movimiento circular uniforme, también ese movimiento circular puede tener una aceleración. Acuérdense que la aceleración centrípeta la calculábamos como v cuadrado entre r, y esto se traducía también como v es igual a omega por r. Omega es la velocidad angular, entonces omega al cuadrado por r entre r me quedaba omega cuadrada por r, que es justamente una de las expresiones que hemos trabajado para las clases de la aceleración centrípeta. Omega es la velocidad angular o la frecuencia angular, cualquiera de los dos términos es correcto.
¿Sí? Y representa pues el cambio que experimenta el ángulo en relación con el tiempo. En el caso del movimiento uniforme de la omega permanece constante, y ahora lo que queremos nosotros es trabajar el caso cuando la aceleración aparece porque existen cambios en la velocidad angular. Estos cambios en la velocidad angular son los que nos van a permitir pues describir justamente lo que son las ecuaciones de la cinemática rotacional. Muy bien, consideremos el movimiento de un punto que se desplaza en un movimiento circular, es decir, mantiene una distancia constante al eje de rotación. El movimiento rotacional que proponemos que sea levógiro, es decir, aquel que sea levógiro va a ser positivo. Si fuese dextrógiro sería negativo, en conformidad con el sistema de referencia asociado al desplazamiento angular que aprendimos en la sesión de vectores, ¿no? Entonces, esta parte pues va a ser importante, y pues aquí se revisa prácticamente todo lo que hemos aprendido del curso. Bien. Movimiento angular, ¿no? Entonces, en un movimiento rotacional, la partícula está dando vueltas alrededor de un punto fijo. Ese punto fijo que nosotros llamamos o determinamos, así como la imagen que tenemos aquí que está dando vueltas. Aquí tenemos una dinámica especial, pero ahí hay una partícula que está dando vueltas y va formando circulitos. Tal vez no son círculos muy bien formados, pero su trayectoria no se sale de un círculo que, si siguiésemos la simulación completa, estaría delimitado por un círculo. Bien, en este caso, la partícula que se mueva en ese movimiento circular, ¿sí?, estará rotando. Se dice que rota alrededor de un eje fijo, y ese eje fijo es el eje de rotación. Siempre la distancia de la partícula en cualquier punto en el que se encuentre de la trayectoria circular a ese eje de rotación siempre va a ser constante, va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, un punto que se desplaza en el movimiento circular no uniforme y que recorre un intervalo angular dado por delta de teta va a ser nuestro intervalo angular. Y por ser un intervalo y por ser un delta o un cambio, entonces lo vamos a calcular como la teta final menos la teta inicial, el cual tiene una velocidad angular media asociada, y la cual está definida como la velocidad angular omega. Acuérdense que el corchete triangular corresponde a un promedio, y entonces lo vamos a calcular exactamente igual como el delta de teta entre delta de t. Se encuentra dado en radianes sobre segundo, y esta velocidad angular es una velocidad angular media, ¿verdad? Esta propiedad pues nos va a proporcionar la información sobre el cambio angular respecto al tiempo que invierte la partícula en realizar dicho cambio con respecto a su posición angular, es decir, es el cambio de la posición angular con respecto al tiempo. De igual manera, así como lo vimos en la parte traslacional, la velocidad lo que nos decía es justamente eso, es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Claro, en el caso de la velocidad traslacional estamos pensando que es el cambio de la posición lineal, ¿verdad? Sí, aquí es la posición angular, se ha desplazado un cierto ángulo, se desplaza un cierto ángulo, y ese se va moviendo en el movimiento circular que va teniendo, ¿verdad? Bien, podemos tener una definición estadística de la velocidad angular de la misma manera que lo hicimos en el caso traslacional, y esa definición estadística pues está dada por la ecuación número 3, que me indicaría que la velocidad angular estadísticamente es igual a un medio de omega 1 más omega 2. Obviamente tengo dos velocidades, sumo esas dos velocidades y las divido entre el número de velocidades que tengo. Entonces acuérdense que solamente esta expresión, la expresión 3 y la expresión 2 pueden ser iguales única y exclusivamente si las velocidades que nosotros tomamos, ahí está la expresión 2 y la expresión 3 la tenemos ahí. Si estas dos velocidades que estamos tomando aquí en la expresión 3 están tomadas en los mismos tiempos, es decir,
omega 1 se tomó en un cierto tiempo, omega 2 se tomó en un cierto tiempo y las puedo promediar porque estoy haciendo un promedio temporal. Acuérdense que entonces bajo esa condición ambas expresiones son iguales, ¿verdad? O son equivalentes. Bien, también podemos tomar en intervalos muy pequeñitos. Acuérdense que podemos tomar intervalos en el tiempo muy pequeñitos, es decir, un intervalo cuando delta de t tienda a 0. Esto sería un intervalo infinitamente pequeño. No quiere decir que el intervalo sea 0, sino que el intervalo cada vez está más cercano a 0. Este intervalo, que infinitamente es muy pequeño, sabemos que es un intervalo infinitesimal. Y en este límite podríamos nosotros trabajar y calcular, en lugar de la velocidad promedio, podríamos obtener la velocidad angular instantánea. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra expresión 4? El límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de θ entre delta de t, eso me da la derivada de θ con respecto al tiempo, y esta derivada de θ con respecto al tiempo me permite obtener la velocidad angular instantánea. Esta velocidad angular instantánea implicaría que se tiene un cambio delta de omega igual a omega final menos omega inicial. Dicho cambio, si ocurriese en el mismo intervalo delta de t, me permitiría calcular una aceleración promedio. Delta de omega entre delta de t me da la aceleración promedio. Y haciendo exactamente lo mismo, considerando intervalos infinitamente pequeños cuando delta de t tiende a 0, ¿sí? Pues lo que obtendríamos sería una aceleración angular instantánea del movimiento, ¿no? Y entonces tenemos aquí en nuestra ecuación número 6 la misma historia, donde alfa es igual a la derivada de omega con respecto al tiempo, o lo que es la segunda derivada de θ con respecto al tiempo al cuadrado, que esto es igual al límite cuando delta de θ tiende a 0 de delta de omega entre delta de t. ¿Y quién es delta de omega? Pues delta de omega entre delta de t no es otra cosa que la aceleración promedio que nosotros hemos definido. Si se dan cuenta, son prácticamente las mismas definiciones que nosotros teníamos en el caso lineal, solo que ahora estamos trabajando con variables angulares. En lugar de x ahora tenemos θ, que es la posición angular. En lugar de b tenemos omega, que es la velocidad angular, y en lugar de a ahora tenemos alfa, que es la aceleración angular. Alfa lo que me está midiendo es el cambio que tiene la velocidad con respecto al tiempo, o el segundo cambio que tiene la posición angular con respecto al tiempo al cuadrado. Omega lo que me está midiendo es la razón de cambio de la posición angular, en este caso θ, con respecto al tiempo, y θ lo que me está midiendo es justamente la posición angular en donde se encuentra. Evidentemente tengo que tener un punto de referencia para decir ahora se encuentra a cierto ángulo. Los ángulos en el sistema internacional, que es la herencia que tenemos del sistema métrico decimal, en el sistema internacional θ está medido en radianes, no en grados, en radianes. Por lo tanto, omega va a estar medido en radianes sobre segundo, y alfa debe estar medido en radianes sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades. Pero recuerden ustedes que las medidas angulares no son medidas físicas, sino que son medidas geométricas. Al ser medidas geométricas, entonces, y no ser físicas, cuando son multiplicadas por alguna propiedad física que tenga dimensiones y luego entonces unidades, toman las unidades de la propiedad con la cual están siendo multiplicadas, ¿sí? Entonces, esto es lo que no deben perder de momento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, θ, y lo multiplico por la distancia que tiene la partícula que está dando vueltas alrededor de ese eje de rotación, ese sería el radio, y entonces R por θ me daría el arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia, como R tiene unidades de metros, por ejemplo, entonces dicho arco de circunferencia me permitiría de alguna manera medir la distancia del arco de circunferencia en metros, ¿sí?
Si yo quiero calcular omega y lo multiplico por el radio, eso me va a dar la velocidad tangencial, porque tendría yo metros sobre segundos y esas son unidades de velocidad lineal, que en este caso sería la velocidad tangencial con la que la partícula se está moviendo. Y si multiplico el radio por la aceleración angular, me daría metros sobre segundo al cuadrado, que corresponde a la aceleración tangencial. Entonces, esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta, ¿verdad? Muy bien, entonces, el carácter de estas propiedades, como vimos anteriormente, tanto la velocidad, la posición y la aceleración son vectores. En el caso lineal, no tienen por qué no ser vectores en el caso rotacional. En realidad, tanto teta como alfa como omega son vectores. El asunto es que son más difíciles de trabajar estos vectores y pues tendríamos aquí que definir lo que son el producto punto y el producto cruz para poder entender cómo se comportan estos vectores. Esto es tema del siguiente curso, por lo tanto no lo voy a tocar en este momento. Y entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es indicar que estos vectores, tanto omega como teta como alfa, aparecen en el eje de rotación, aparecen sobre el eje de rotación y siguen la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha implica, aquí se ve mi mano, ahí está mi mano, que yo puedo enroscar los dedos de la mano derecha en la dirección del giro. Si yo enrosco los dedos de la mano derecha en la dirección del giro, el pulgar, acá está mi pulgar, se está apuntando hacia mí, indicaría para dónde va el eje de rotación y para dónde indicaría que sería positivo, sería negativo. Si yo enrosco los dedos de la mano derecha de manera distinta, acá se ve mi pulgar, ahí pueden ver mi pulgar, ¿sí? Entonces yo estaría diciendo que hacia la cámara, en este caso hacia adentro, estaría indicando el eje de rotación y por lo tanto mis dedos estarían indicándome la dirección positiva, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros sabemos. Entonces las variables o los vectores X, Y y Z aparecen en las direcciones en las que están definidas en el espacio vectorial. Sin embargo, en el caso rotacional, las variables teta, omega y alfa aparecerán siempre sobre el eje de rotación. Si son positivas, si el giro es levógiro, serán positivas. Si el giro es dextrógiro, serán negativas. Y esto es porque sigue la regla de la mano derecha. Y entonces, estas tres variables, nosotros si suponemos que el movimiento se está llevando en el plano XY, ahí se está llevando a cabo el movimiento rotacional, evidentemente el eje ortogonal al plano XY es el eje Z. Y entonces tanto teta como omega como alfa aparecerán en el eje Z y entonces si son positivas serán en el sentido positivo del eje Z, si son negativas serán en el sentido negativo del eje Z. Serán positivas cuando el movimiento sea levógiro y estas variables vayan en conformidad al movimiento, se vayan acelerando, vayan adquiriendo mayor velocidad y están recorriendo un mayor ángulo. Serán negativas si el movimiento es dextrógiro y si el movimiento es dextrógiro, por lo tanto, al ir en sentido contrario, se irán cambiando y entonces apuntarán en sentido negativo y al apuntar en sentido negativo puede que la aceleración sea negativa pero la velocidad sigue siendo positiva. ¿Qué va a ser el efecto? Que la aceleración frenará a la velocidad. Entonces esto es lo que estaríamos diciendo cuando decimos que es levógira o negativa o positiva el vector velocidad. Muy bien. Entonces esto es lo que comentamos acá. Ustedes lo leen con más calmita en casa posteriormente. Y bien, pues vamos a trabajar con la cinemática rotacional. Vamos a obtener las ecuaciones de la cinemática rotacional y entonces acuérdense. Yo tengo que alfa es constante, ya no hay ningún cambio más para la alfa. Es decir, ya no existe, esta es mi hipótesis, esta es mi suposición, que ya no existe ninguna derivada de alfa con respecto al tiempo. Es decir, si yo calculo la derivada de alfa con respecto al tiempo, eso me va a dar 0. Por lo tanto, ya no puedo continuar en ese proceso de derivación. Entonces me quedo hasta aquí. Y entonces alfa lo voy a escribir como delta de W
entre delta de t. Sabemos que delta W, que sería la omega final menos la omega inicial, que es lo que me está diciendo la ecuación 7, entre delta de t, que sería t final menos t inicial. Esto es mi ecuación para la alfa, y entonces evidentemente puedo despejar. Entonces el delta de t que está dividiendo pasa multiplicando a la alfa. Aquí me falta un paréntesis que no lo puse para que se vea bien. Entonces ahí está el paréntesis porque multiplica la alfa y me queda omega final menos omega inicial. Este término que es negativo, la menos omega inicial, lo pasamos del otro lado. Aquí ya aparece en la siguiente ecuación de abajo, aparece como positivo, y entonces hemos despejado a la omega final. La omega final es A por T final menos T inicial más omega inicial. Ahora, si nosotros definimos que lo que está aquí dentro del paréntesis es un tiempo, es un intervalo temporal, entonces un tiempo, o la otra manera de decirlo es que si suponemos que todo comenzó al tiempo inicial t0 y el t final es el tiempo que interviene o que le lleva a moverse en ese cambio de velocidades, entonces tendríamos la ecuación 10 que aparece aquí, y la ecuación 10 que está en amarillo me queda que omega final menos alfa por t es igual a la omega 0, ¿verdad? Y entonces tengo yo aquí ya mi primera ecuación de la cinemática que me dice que la velocidad angular final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad angular inicial. Mi primera ecuación de la cinemática rotacional, que corresponde precisamente a un análogo de la ecuación de la primera ecuación de la cinemática para el caso traslacional. Lo único que está ocurriendo es que estoy manejando variables, en este caso variables angulares. En el caso traslacional estoy ocupando variables lineales. Muy bien. Correcto. Entonces, para la segunda ecuación de la cinemática, entonces tenemos que la definición estadística es exactamente igual a la definición mecánica, siempre y cuando, como ya les comenté, estas Ws que aparecen aquí sean tomadas en los mismos tiempos. Si eso ocurre, entonces, y con la hipótesis de que delta de t es el intervalo que tarda en hacer el cambio de esta posición angular, me quedaría que t final menos t inicial entre el tiempo es igual a esto. Entonces, ahora lo que hacemos es sustituir la omega final que ya fue dada por la ecuación 10. La sustituimos aquí y entonces me queda AT más W0, AT más W0 más W0. Me suman estas dos W0 que aparecen aquí. Al sumarse, pues me quedan 2 veces W0 más A por T dividido entre 2. Del otro lado no he hecho ningún cambio todavía, no he realizado ningún cambio todavía, y entonces me queda un medio de alfa por T más omega 0. Y esto es exactamente igual a T final menos T inicial entre el tiempo. Entonces, este 2 se canceló con este 2, por eso me queda el omega 0, y aquí el AT sobre 2 me queda un medio de AT, y ahí está la expresión. Ahora, de aquí puedo pasar este tiempo al multiplicarlo por este término y al multiplicarlo por por eso me va a quedar un tiempo al cuadrado aquí. Al multiplicarlo por la omega 0 me va a quedar una omega por T, y acá me queda T final menos T inicial que estoy despejando. Y luego pues ya simplemente despejo la teta final, y me quedaría que la teta final es igual a la teta inicial más la omega 0 de t más un medio de la alfa por el tiempo al cuadrado, que es el análogo de la segunda ecuación de la cinemática para el caso rotacional. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente la misma ecuación. No estamos haciendo nada distinto a lo que ya habíamos trabajado. Solamente la única diferencia es que estamos trabajando variables angulares en lugar de variables lineales. La partícula se está moviendo en un movimiento circular en lugar de estar moviéndose en una línea recta. Muy bien. La tercera ecuación de la cinemática, pues la vamos a obtener a partir de la ecuación número 10, que fue la primera ecuación que obtuvimos. Ahí tenemos la ecuación número 10, ahí se las pongo. Esta ecuación número 10 vamos a despejar el tiempo
Ahí tenemos el tiempo despejado en la ecuación número 17, y una vez que despejamos el tiempo, entonces lo vamos a sustituir en la ecuación número 16, y entonces aquí me va a quedar que el tiempo es omega final menos omega inicial entre alfa, y luego acá me va a quedar un medio de alfa por omega final menos omega inicial entre alfa, y todo eso va al cuadrado. Hacemos el álgebra y entonces me queda omega 0 por omega final, aquí está, dividido entre alfa. Aquí me queda un signo negativo, que es este signo negativo que aparece aquí. Déjenme lo subo para que lo vayan viendo. Sí, aquí está, y entonces me va a quedar omega 0 por omega 0 al cuadrado, que sería este término, entre alfa. Aquí desarrollamos simplemente este término, lo dejamos igual, todavía no hago nada, ese término es igual que el anterior. Entonces aquí lo que hago es simplemente esta alfa va al cuadrado, con esta alfa de acá se cancela y me va a quedar una alfa abajo nada más. Y desarrollo el binomio, me queda omega final al cuadrado, que sería este término, ¿sí? Más omega inicial al cuadrado, que sería el cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo. Y ahora lo que hago después acá es meter este término aquí, lo meto en cada uno de los, el 1 sobre 2 alfa, lo multiplico y quito el paréntesis. Entonces me queda 1 sobre 2 veces alfa por omega final al cuadrado, que es este término, 1 sobre 2 alfa por omega inicial al cuadrado, que es este término, y aquí este 2 con este 2 se cancela y solamente me queda el producto de omega final, omega inicial entre alfa. Y me doy cuenta que este término que aparece aquí es el negativo de este término que aparece acá. Por lo tanto se cancelan, ahí los cancelo y me quedan todos los demás términos. Ahora, este término que está aquí, ahí se queda, me queda teta 0, que es el que yo tenía acá. Este término que está aquí, simplemente lo paso acá. Ahí está. Y ahora me doy cuenta que este término, ¿sí? Y este término son prácticamente el mismo, salvo que uno es final y el otro es inicial, ¿sí? Ahí se ven, ¿sí? Pero están divididos los dos están elevados al cuadrado y están divididos sobre 2 alfa. Entonces, pues aquí simplemente pongo los dos términos exactamente igual. Ahora, factorizo este término, ¿sí? Pero antes de factorizarlo me doy cuenta que yo tengo aquí este término, que es un entero de omega 0 al cuadrado sobre alfa. Este es negativo. Y este término que yo tengo aquí es su mitad. Es la mitad de este término, nada más que este término es positivo. Entonces es como si yo tuviera un 1 aquí, negativo, es decir, un menos 1, y le voy a sumar un medio, pues me voy a quedar con menos un medio. Entonces me va a quedar este término que aparece aquí menos este término que aparece aquí. Ambos términos van divididos sobre 2 alfa. Por eso ya el 2 alfa aparece de este lado. Y esta teta inicial pasó del otro lado como menos teta inicial. Y ya de aquí lo único que hacemos es despejar la omega final al cuadrado. Este término que es negativo pasa como positivo. Y entonces me queda que la omega final al cuadrado es la omega inicial al cuadrado, más 2 veces alfa por teta final menos teta inicial, donde el teta final menos teta inicial lo puedo escribir como delta teta. Y eso me da lugar a la ecuación número 25, que me dice que la velocidad final al cuadrado, velocidad angular final al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces alfa por delta de teta. Tengo la tercera ecuación de la cinemática. Muy bien. La tercera ecuación de la cinemática ya la tenemos, es exactamente el análogo a la tercera ecuación de la cinemática en el caso lineal. Y bueno, para calcular la cuarta ecuación de la cinemática, pues lo que hacemos es ahora en la ecuación 16, en lugar de en la ecuación 10, en lugar de despejar al tiempo, despejamos a alfa y sustituimos alfa en la ecuación 16. Al sustituir alfa en la ecuación 16, nos queda este término que aparece aquí, ¿sí?
y me queda teta final menos teta inicial por omega final menos omega inicial sobre 2. Aquí va a haber un tiempo, aquí va un tiempo al cuadrado, aquí me quedaba un tiempo que se va a cancelar y este término me queda como omega 0 por t. Entonces nuevamente hacemos el álgebra, multiplicamos por el tiempo. Aquí creo que me faltó un tiempo. Sí, aquí me faltó un tiempo. Porque ciertamente aquí iba dividiendo un tiempo y un tiempo al cuadrado. Entonces aquí me hace falta un tiempo. Correcto. Y entonces puedo escribirlo más bien como esto. Déjenme ponerlo así, es lo correcto, ¿no? Porque factorizo el 2, va a ir multiplicando al teta final menos el teta inicial y el tiempo va a ir dividiendo al 2 veces teta final menos teta inicial y entonces evidentemente aquí me quedaría dividido sobre el tiempo y aquí le tendríamos que quitar el tiempo. Y ahí está, ahora sí. Entonces tenemos que la omega final es igual a 2 veces delta de t entre t menos la omega inicial. Y evidentemente esta sería nuestra cuarta ecuación de la cinemática. Muy bien. Si se dan cuenta, en realidad esta pues es regresarnos un poco, porque fíjense, yo todavía de aquí yo podría despejar delta de teta entre t y entonces este término pasa de este lado sumando y luego dividiendo entre 2, que sería la definición estadística de ¿quién? De la velocidad promedio, ¿no? Entonces justo lo que tenemos aquí es el equivalente de la velocidad promedio. Pero bueno, esta prácticamente no lo ocupamos, pero bueno, ahí aparece esta cuarta ecuación de la cinemática. Muy bien, entonces tenemos 4 ecuaciones de la cinemática y como pueden ver, las 2 ecuaciones últimas se desprenden del álgebra del manipular las primeras 2 ecuaciones de la cinemática. Por eso yo siempre he insistido y les digo que solamente tenemos 2 ecuaciones de la cinemática porque las otras 2 son producto del manoseo que le hacemos a las ecuaciones, a las 2 primeras ecuaciones. Muy bien, entonces vamos a continuar con un ejercicio para que vean cómo funciona esto. Este ejercicio pues es relativamente sencillo, dice de la siguiente manera: se apaga un ventilador cuando se encuentra girando a razón de 1050 revoluciones por minuto. Se alcanza 2.985 revoluciones antes de llegar a detenerse por completo. ¿Cuál es la aceleración angular del ventilador? La cual se supone constante. ¿Cuánto tiempo le tomó al ventilador llegar al alto total? Entonces fíjense, me están preguntando por la aceleración angular y el tiempo que tarda en detenerse el ventilador. Entonces lo primero que vamos a hacer en este caso para poder resolver este problema es precisamente hacer primero transformaciones, cambios de unidades, ¿verdad? Los datos que me están dando me están diciendo que la velocidad angular se encuentra en 1050 revoluciones por minuto. Yo necesito cambiar las revoluciones a radianes y la regla de transformación que yo debo de saber es que una revolución, que es una vuelta completa, equivale a 2 pi radianes. En una vuelta completa lo que hemos recorrido son 2 pi radianes, que es el ángulo completo en una circunferencia. Por otro lado, sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Eso pues es conocido desde que estamos en el kinder. Entonces, las operaciones que tenemos que realizar son las siguientes, ¿no? Aquí hacemos la conversión y decimos 1050 revoluciones por minuto equivalen a 1050 revoluciones por minuto. Estamos diciendo que 1050 es igual a 1050. Revoluciones por minuto son igual a revoluciones por minuto. Y multiplicamos en factores unitarios
unitarios, así se le llama, el factor de conversión, ¿verdad? El primer factor de conversión, como lo que quiero cancelar son las revoluciones, entonces aquí tengo revoluciones, tendría yo que dividir entre revoluciones y aquí pongo su equivalencia. Este factor equivale a 1, porque yo sé que una revolución es igual a 2 pi radianes y eso es una equivalencia, por lo tanto estoy multiplicando por 1. Al multiplicar por 1 esta cantidad, pues no se tiene que ver afectada, porque cualquier cantidad multiplicada por 1 siempre me va a dar la misma cantidad, entonces no le estoy haciendo absolutamente nada, solamente multiplicar por el factor, ¿no? Y lo mismo, ahora yo quiero cancelar los minutos y yo pongo aquí su factor. Un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, la operación que tengo que hacer es multiplicar 1050 por 2pi y dividirlo entre 60, y al hacer eso, pues aquí lo tengo, ¿no? 1050 por 2pi dividido entre 60, si lo ejecutamos esto aquí en matemática, pues evidentemente lo que me va a dar son 35 pi y las unidades que yo ya tengo son 35 pi radianes, ¿no? Sabemos que pi equivale a 3.1416, lo pueden dejar como 3 pi radianes. Yo para hacerlo aquí en matemática, con que le pongo un puntito a cualquier número de ellos, ya no me lo va a dejar indicado en términos de pi, y entonces esto equivale a 109.956, ¿no? Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Yo le quito el puntito aquí al 2, ¿sí? Y me lo vuelve a dejar en términos de pi, que me da el 35 pi. Muy bien. Hacemos lo mismo con el número de revoluciones. Como ya explicamos, una revolución equivale a 2 pi radianes, y hacemos lo mismo, 2.985 revoluciones, ¿sí? Ahí lo tenemos. 2.985 revoluciones equivale a 2 pi radianes, una revolución. Hacemos la operación y entonces me quedan 5.970 pi radianes. Si yo quiero quitar el pi, pues esto equivale a 18.755.3 radianes, ¿no? Es lo que tenemos. Muy bien, ahora voy a poner esta tablita en donde aquí en esta tablita estoy diciendo quiénes son las condiciones iniciales. En este caso, mis condiciones iniciales son ¿quiénes? Mi teta inicial, que sería 0, ahí voy a ubicar mi sistema de referencia. Mi omega inicial, voy a hacerlo un poquito más chiquito para que lo logren ver y no tenga que ser tan grande la página. Me voy a reducir tantito, ahí está, para que se vea un poquito mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tengo mis condiciones, ¿no? Mis condiciones iniciales son teta inicial, que vale 0 radianes, omega inicial, que vale 35 pi radianes sobre segundo. Mis condiciones finales recorre 5.970 pi radianes. Y la omega final se tiene que detener, por lo tanto la omega final tiene que ser 0, y lo que desconozco es la aceleración y el tiempo, que son justamente las dos preguntas que me está haciendo el problema. Entonces, resolver el problema pues prácticamente son formulazos, no tenemos mucho que hacer, y entonces pues es obvio que con la ecuación 25 se puede obtener el valor de la aceleración. Tengo la omega final. ¿Cuánto vale la omega final? 0 radianes sobre segundo. ¿Cuánto vale la omega inicial? La omega inicial vale 35 pi radianes, y pues lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Y luego tengo que dividir entre 2 y delta de t. Delta de t, ¿cuánto equivale? 5.970 pi radianes, ¿no? Entonces, aquí me falta un pi. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces hacemos las operaciones, y obviamente las operaciones me van a dar, fíjense, acá las tenemos, es 35 pi al cuadrado. Vamos a escribirlo así para que nos quede bien claro que es lo que estamos haciendo. El 35 también tiene que ir al cuadrado. Y luego dividimos entre 2 por
5970 pi. Y entonces aquí yo me equivoqué al establecer el resultado porque se me había ido un pi que tengo por ahí. Y entonces mi resultado que yo debería de haber puesto aquí es justamente el siguiente. Es negativa, eso sí es cierto. Mi aceleración tiene que ser negativa, pero es de 0.332 vamos a dejarle, ¿no? Son 35 al cuadrado por pi al cuadrado dividido entre 2 por 5970 veces pi. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Si lo queremos en términos de pi, pues me quedaría 245 pi, que no lo puse en términos de pi, sobre 2388. Aquí está. Y evidentemente esta pi de acá se cancela, por eso esta pi que tenía acá no estaba bien. Ok. Entonces ahí tenemos ya nuestra aceleración, que equivale a 245 pi sobre 2388. Esta es lo que nos da precisamente el valor de 0.322316, pero pues nos vamos a quedar con 0.32. Muy bien, entonces mi aceleración es negativa. Claro que tiene que ser negativa porque el movimiento se va frenando, parte de una velocidad inicial, una velocidad angular inicial, se detiene hasta que llega a cero. Por lo tanto, la aceleración angular tendría que ser negativa porque se va frenando, se va deteniendo. Correcto. Ahora vamos a calcular el tiempo. Entonces, una vez que yo ya tengo el valor de la aceleración, ¿sí?, que fue obtenido de la ecuación 25, me voy a la ecuación 10. Tengo las dos velocidades, la velocidad final vale 0, la velocidad angular es 35 pi, y divido evidentemente entre ¿cómo se llama? Entre la aceleración que ya encontré, que es negativa. Este negativo con este negativo me va a dar positivo, ¿sí? Aquí lo tengo. Este negativo con este negativo me va a dar positivo. Y simplemente hago las operaciones 35 pi. 2388 sube arriba y el 245 se queda abajo. El pi se cancela y entonces lo que yo tendría, vamos a hacer esta expresión. Entonces simplemente fíjense, aquí tenemos 35. Acá tenemos el término de, vamos a multiplicar por 2388 y vamos a dividir todo entre 245 y ahí lo tenemos, ¿verdad? Como queremos que nos lo dé en decimales, vamos a ponerle un puntito para que nos dé el resultado en decimales y entonces ahí tenemos 341.14, que sería el valor de mi tiempo, ¿verdad? 341.14 segundos, porque ya estoy trabajando todo en segundos. Con lo que finalmente, pues entonces tendría yo completa ya mi tablita y lo que tendría yo aquí es 0.32 radianes sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración, y el tiempo me quedaría un tiempo de 341.14 segundos y con esto tendríamos concluida
precisamente el resultado del problema completo. Tenemos el ángulo inicial, que sería 0, porque a partir de ahí vamos a empezar a contar. Tendríamos el ángulo final, que serían de 5.970 radianes. Tendríamos la velocidad angular de 35 pi radianes sobre segundo, que sería la velocidad angular inicial, y la velocidad angular final, que sería de 0. Para que ocurra esto, que pase de 35 pi radianes sobre segundo a 0 radianes sobre segundo, ocurre en un tiempo de 341.14 segundos, siempre y cuando la aceleración angular sea de ser menos 0.32 radianes sobre segundo. Correcto. Entonces, pues con esto concluiríamos la parte del primer curso de cinemática y dinámica de partículas. Espero que hayan aprendido algo durante este curso. Ciertamente fue una experiencia sui generis. Espero que su esfuerzo pues haya valido la pena. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues sigo abierto a sus opiniones, comentarios. Y en esta semana seguiré estando al pendiente de las dudas que tengan para poderles resolver en cualquier momento. Pues con esto concluimos y terminamos este curso y estaremos al pendiente. Pues me despido de ustedes. Chao.